así y yo estoy enfermo, pues si no las tuviese no estaría enfermo. A lo mejor si fueran otras, a lo mejor mis propias características personales son también mis propios defectos, ¿no? O sea, todos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Pero está la posibilidad de poder decirlo, ¿no? Decirlo, de poder sí, contarlo, sí, exacto, exacto. Sea una experiencia traumática como la del psiquiátrico, y también las ganas de hacer algo, el deseo de hacer algo, la relación con las mascotas, las cosas, ¿no? Como cualquier persona. Yo tengo a mi hippie, que es un perro que ya tiene 15 años, lo cogí en la calle con 2 meses, me he pasado tantos ratos agradables y tantas penurias con él, pero es que estamos tan cerquita unos de otros, y yo creo mucho en la telepatía, lo siento, pero soy así, y tenemos un contacto tan cercano que yo a mi hippie, mucho tiempo, conviviendo conmigo en mi casa, yo estoy pensando, para mí dentro, hippie le voy a dar una magdalena ahora o una galleta. Y el perro ya me la has pensado, ya me la ha escuchado con su síntesis, y se acerca y me mira a la cara y digo, mira, ya me ha escuchado el tío que le voy a dar una magdalena. Le digo, ¿quieres la magdalena? Y hace... Y estornuda para decirme que sí, porque es lo más parecido en sí, ¿no? El animal es tan inteligente, que está tan cerca de mí, como mis pájaros, ¿no? Mis pájaros yo les llamo... Yo a veces que no los trato como un animal, yo los trato como una persona. Yo soy así. Es que mi manera de ser. Ya que hablábamos hace un rato de la experiencia de Cristina cuando estuvo en el psiquiátrico, tenemos acá en la web de Radio Nicosia un poema que escribió Cristina y bueno, lo vamos a compartir ahora. A todos ellos, a los que se quedaron dormidos en el nunca, a los que sueñan sus verdades y se las niegan,